Ok, bueno, ahora nos toca hablar sobre el capitalismo fósil en el siglo XXI, mecanismos económicos, energéticos, militares y etilistas para desencadenar el colapso planetario. Este nuevo libro, es escrito por Omar Estrada Cano Ramírez, que obviamente pues hay que investigar un poco más sobre estos autores para saber un poco más del por qué escriben, el por qué dan estas ideas y el por qué y cuáles son sus sustentos más que nada, ¿no? Omar Estrada Cano Ramírez, por lo que investigué, actualmente da clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el Centro de Estudios Latinoamericanos, aquí en México, en Ciudad Universitaria. Es un sociólogo mexicano, especialista en historia del pensamiento económico, maestrante en estudios latinoamericanos, por la UNAM, y sus líneas de investigaciones es la epistemología de la investigación social, sociología política, sociología económica, capitalismo fósil y catástrofe ecológica, antropogénica y además geoeconomía y geopolítica de las relaciones Estados Unidos-América Latina, historia social de la ciencia. De igual manera se investigó que tiene dos publicaciones. La primera es el impacto del cambio climático, el colonialismo y el imperialismo en el Caribe centroamericano, de los desastres naturales a la catástrofe social. Los casos principalmente es Puerto Rico, Cuba y El Salvador, Costa Rica. El segundo es capitaloceno y adaptación elitinista en ecología política. Obviamente este nuevo video, ¿sí? Porque ya tenía bastante que no lo hacía, que vamos a hablar sobre el capitalismo fósil en el siglo XXI. Obviamente vamos a tratar temas sobre cómo el capitalismo ha deteriorado el medio ambiente. De igual manera, no solamente al medio ambiente, ¿no? Sino realmente también a la sociedad, ¿no? A la humanidad como tal. Y por lo cual el primer aspecto es saber o entender el concepto de capitalismo fósil. Y obviamente es nombrar a la formación social, económica y política que tiene como fin objetivo la acumulación ampliada de capital, en tanto relación desigual de riqueza y poder, a través de la explotación del trabajo y el mundo biofísico, y cuya estructura económica está unida al consumo decreciente de combustibles fósiles. Obviamente sabemos que el capitalismo, como lo ha mencionado Marx en algunos libros que hemos leído durante ya estos 7 semestres de la licenciatura, en el cual de ellos, si no mal recuerdo, es en el manifiesto del Partido Comunista, o creo es en el primer tomo del Capital, donde menciona tal cual Marx que el capitalismo se presenta como un cúmulo, ¿no? De mercancías como tal, y es lo que hoy vamos a tratar de explicar, o bueno, de entender, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Por lo cual esos combustibles fósiles son efectos devastadores, como lo he mencionado, del clima, la biosfera y partes de la humanidad. Algo importante y que de una vez quiero resaltar es que también al inicio de la pandemia me di la tarea de leer este libro, por Víctor Urquidi. Es un libro pues, igualmente interesante, que lo estuve leyendo durante este tiempo. Tiene tiempo que igual manera lo acabé de leer, y pues de igual manera algunas anotaciones, y me ha servido bastante y me sirvió bastante para poder completar algunas situaciones referente a esto, por lo cual y dar inicio a esto, yo doy inicio a la Segunda Guerra Mundial. Que obviamente, como sabemos, al concluir la Segunda Guerra Mundial, el aumento excesivo de diésel y la baja demanda de carbón tuvieron un impacto bastante considerable para el capitalismo contemporáneo. El crecimiento de la industria automovilística concentró rápidamente el consumo de energía, con una relación del 38% de la meta prevista, ¿no? Realmente el carbón anteriormente pues era un sustento,
y era una materia que se utilizaba bastante, principalmente para los ferrocarriles, ¿no? Que era lo que más utilizaban en esa época, pero obviamente pues ya fue desplazado por el automóvil, los aviones y los tanques, que obviamente, como hemos estudiado, en la Segunda Guerra Mundial se implementaron nuevas tecnologías para poder combatir y poder ganar la guerra. La nueva guerra total pues obviamente comenzó en las fábricas, y el cual prosigue hasta la vida social, hasta nuestros días. De igual manera, algunos datos importantes que se pudieron sacar de tanto este libro como el que estamos analizando por Omar Estrada Cano Ramírez es que, de igual manera, a nivel mundial, entre 1946 y 1973, durante estos dos periodos, se consumió más petróleo que entre 1800 y 1945, es decir, después de concluir la Segunda Guerra Mundial, aumentó el aumento del petróleo. En Estados Unidos, el consumo de energía se triplicó entre 1948 y 1972, mientras que en Europa, destruida por la guerra, el consumo creció 15 veces más y aún así quedó por debajo del de Estados Unidos. El petróleo, bajo la forma de gasolina y diésel, como bien lo sabemos, pudo colocarse rápidamente en el mercado vendiéndose a un costo bajo, eliminando cualquier posibilidad de competencia por parte de otros combustibles, como en el caso que le he mencionado, el carbón. Mientras que en 1950 el gasto de petróleo en Europa Occidental y Japón fue del 14% y 5% respectivamente del gasto total de energía, ya que en 1970 el gasto tuvo un aumento mayor, reflejando un 56% y un 69% del consumo de todas las fuentes de energía que ya se han utilizado a través del mundo. Es así que, de igual manera, los grandes conflictos militares por el apoderamiento de los recursos naturales o la implementación de acuerdos políticos económicos de carácter comercial para mantener la paz exceden con el agotamiento y deterioro del medio ambiente. Y por qué no mencionar también la destrucción de la especie humana. De igual manera, en este libro, que de igual manera pues, se los recomiendo leer, de igual manera vienen datos muy interesantes y las propuestas que se han dado políticamente a través del mundo. Obviamente, pues como bien conocemos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y demás, que obviamente pues, han prestado bastante dinero a los demás países para que puedan aumentar su industria, ¿no? Sea industria automovilística o, en este caso, como bien lo hemos mencionado, la industria también militar. Cabe resaltar otro punto importante, es el diferente panorama, llamémoslo empírico y por qué no práctico, que ha conllevado el enfrentamiento durante, o como lo pudimos o lo observaron durante esta lectura, el enfrentamiento que se da sobre dos sistemas. Bueno, no dos sistemas, sino más bien el mundo de las ciencias exactas y el mundo de la ciencia social. Sabemos que de un lado, el mundo físico, sabemos que las interacciones entre los sistemas de la naturaleza, el ambiente y la energía contrae obviamente diferentes opiniones ante el cuestionamiento de los problemas que ocasiona la quema del combustible fósil. Mientras que en el mundo social, los sistemas sociales es el capitalismo. Es obviamente un conflicto que también se lleva a diferentes panoramas. Mientras, como lo menciono, ¿no? El mundo físico trata de ver el problema que contraen estos combustibles fósiles y la destrucción, obviamente, del medio ambiente, de la naturaleza. Pero que obviamente, pues si lo vemos en el aspecto social, sabemos que obviamente el culpable ha sido el capitalismo, por el cual pues son los causantes de la destrucción total del mundo. Una parte del texto importante que igual retomé, me pareció de suma importancia mencionarlo, tal cual lo voy a leer, es que tomando como muestra el periodo 2007 y 2008 de todas las emisiones de carbono generadas por el tipo de consumo individual, la mitad la realizó el 100% más rico de la población mundial.
70 millones de personas aproximadamente, mientras que la mitad más pobre, es decir, 3.500 millones, solo generó el 10%. La diferencia crece en los extremos. El 1% más rico de la población mundial generó hasta 30 veces más que el 50% más pobre y hasta 175 más que el 10% más pobre, mientras que las emisiones generadas por el 50% más pobre de la población fueron 11 veces menos que las producidas por el 10% más ricas. Las emisiones del 10% más ricas, del 100% más pobres de la población fueron hasta 60 veces inferiores a las 10% más ricas. Del 10% y más rico de la población mundial, la mayoría vive en países de la OECD y un tercio son ciudades estadounidenses. Del 1% más rico de la población mundial, la mitad es estadounidense. Es decir, que los ricos han consumido y consumen más de estos combustibles fósiles y son los más causantes de estos deterioros que se han dado. De igual manera, tomando por periodos, porque así lo decidí tomar desde la Segunda Guerra Mundial, 1945 el término, y desde los 80s y 90s, y regresando un poquito, desde 1780 el capitalismo se ha desarrollado 5 revoluciones tecnológicas para resolver temporalmente los límites al crecimiento. A partir de la segunda revolución, en 1948 a 1896, se consolidó la economía fósil, la mecanización industrial y el transporte impulsada por vapor, la electrificación de la industria, el transporte y la vida doméstica, que es como les mencionaba. Anteriormente, pues conocíamos que se utilizaba el carbón y que obviamente ante el aumento de la tecnología, pues fue ya el uso importante o se empezó a consolidar otros tipos de combustibles, como les comento, el petróleo ya convertido en diésel, que se dio para impulsar este tipo de nuevo transporte y que hasta el día pues ha sido un problema, ¿no? Y también, como ya lo conocemos, y la computarización de la economía, que bueno, esta revolución industrial pues ya se ha tomado como tal, que inicia desde 1992 hasta el día de hoy, 2020. Todas estas olas tecnológicas se expandieron y han profundizado la economía capitalista y con ello el uso de combustibles fósiles y las emisiones de gases, obviamente muy preocupantes para el deterioro del medio ambiente. Del acumulado de emisiones de CO2 entre 1751 y 2012, la mayor parte es responsabilidad efectivamente de los Estados Unidos, que ellos se llevan un 26%, seguido con China, su acérrimo rival de los últimos años, que ellos han presentado un 10.7%, y obviamente pues ¿quién cree que le sigue? Rusia de igual manera está atrás de ellos con un 7.3%, y obviamente seguiría Alemania con 6%, Reino Unido con 5.4%, Japón con un 4%, Canadá y Australia con un 3.1%, e India de igual manera un 3%. En contraste, ni siquiera sumando el acumulado de todas las naciones periféricas, que nos da un total de 14.3%, están llegando al nivel de Estados Unidos. Realmente Estados Unidos es un país muy importante, no importante en el sentido de por lo que ha hecho, sino importante en este aspecto de estudio y ver que es un cáncer para la humanidad. Tal cual lo menciono, es un cáncer que se ha generado para la población. Otro aspecto importante que me parece rescatar de esto es la llamada sobrepoblación. Obviamente conocemos a muchas personas que se han preocupado y otras han criticado a la sobrepoblación, ¿no? Que obviamente han hecho muchos comentarios fuera de lugar sobre obviamente que los pobres son pobres porque quieren, los pobres no sé por qué tienen más hijos y no los cuidan, y obviamente pues sabemos que eso es un gran error que ellos tienen. Probablemente sabemos que la distribución de la riqueza no es equitativa. Y no es equitativa porque obviamente los mayores capitalistas son los que ellos apoderan todo.
lo hemos venido estudiando, tanto la acumulación y la concentración de capital y todos los bienes que han generado. Entre los países centrales y en especial de los países periféricos han generado diversas estrategias para controlar este conflicto que, sin embargo, para muchos especialistas este problema ha generado el severo problema de las emisiones del CO2 y de los gases de efecto invernadero. Un dato igual importante es que Víctor Urquidi pertenece a lo que es el Club de Roma. Sabemos que el Club de Roma pues es un club donde han participado grandes economistas, obviamente de varias partes del mundo, que ellos tienen esta teoría malthusiana, ¿no? Esta teoría en que ellos quieren controlar a la población y que para ellos obviamente es un problema esto que se ha generado, ¿no? Y obviamente ellos han implementado o han dado algunas ideas para que se generen políticas para tratar de controlar o tratar de disminuir esto. Por lo cual, de igual manera, como les comentaba, para muchos especialistas este problema ha generado el severo problema del CO2 y de los gases de efecto invernadero. Pero una pregunta importante, ¿el modo de producción que caracteriza al capitalismo no es culpable? Obviamente sí, el capitalismo es el que, como se ha mencionado, es el que tiene mayor aumento de gasto de energía con cada nueva ola y cada nuevo impulso al crecimiento, generando más emisiones de gases de efecto invernadero. Su innovación tecnológica impulsa este crecimiento para un mayor consumo de su producción, de comercio y más urbanización para poder cumplir con los pagos de préstamos. Como bien les menciono, ¿no? Deudas e inversiones que generan cada año ante las crisis prolongadas por ese sistema fallido. Cabe resaltar que de igual manera, y como bien lo menciona Ernesto Cano, en una parte de este pequeño libro, informe que dio, en los periodos de expansión se fomenta la exploración y la extracción de combustibles para las ganancias proyectadas, mientras que en épocas de recesión la urgencia de fomentar el crecimiento promueve el consumo de energía. No sé si de igual manera es algo importante, no sé, enseñarlo, tomarlo como ejemplo, pero bueno, referente a lo que estoy haciendo mención, de que obviamente en épocas de crisis, en los periodos de expansión se fomenta la exploración y extracción de combustibles para las ganancias proyectadas. De igual manera, el capitalismo, con su innovación y tecnología, impulsa este crecimiento para un mayor consumo de su producción. Y ese es un claro ejemplo, es un pequeño Goldman, realmente es mío. Si no lo conocen, digo, no sé, chavos, creo que son muy jóvenes. Yo tampoco soy muy grande. Pero bueno, como algunos saben, pues me ha gustado comprar este tipo de cosas. Algunos todavía las conservo de mi niñez. Un Walkman donde obviamente pues aquí se mete un cassette. Obviamente pues no sé si sea, como les comento, un buen ejemplo mencionarlo, enseñarlo. Pero obviamente ese es un producto que generó el capitalismo hace tiempo. Que obviamente pues sirvió pues para escuchar música. En su época fue una gran innovación. Que obviamente pues consume baterías. Si lo puedan ver, consume baterías, son 2 baterías. Y que obviamente pues sí, efectivamente es un Walkman de plástico. Que obviamente usa baterías. Y obviamente es también lo que ha generado el capitalismo, ¿no? Mayor producción. Y que algo cabe resaltar es que pues hoy en día también ya lo que produce el capitalismo de sus nuevas mercancías ya no son tan durables como algunas de estas otras, ¿no? Sí, sabemos que la tecnología va creciendo, va mejorando, hay que ponerse al corriente con estas nuevas tendencias, pero que obviamente pues ya las cosas que también han hecho son cosas que rápidamente se terminan, ¿no? Ya realmente nomás tienen 2, 3 años de vida y se desechan. ¿Para qué? Para que en 2 o 3 años vuelvas a consumir lo que el capitalismo sigue generando. Y para que este tipo de cosas pues ya no son como las de antes, ¿no? Como bien lo mencionan, a lo mejor no sé, sus padres, ¿no? O incluso no sé, usted, profe, usted sabe este tipo de cosas, ¿no? Que obviamente ya las cosas no son durables como las de antes.
De hecho, todavía sigue funcionando sin ningún problema. Tengo todas mis cassettes, ¿no? Pero obviamente, pues sí, son situaciones que nos han llevado a que este capitalismo nos siga atrayendo al consumo, al consumo, al consumo. Y eso es lo que ha afectado, obviamente, las grandes cantidades de CO2 y de gases que ha producido el capitalismo. Volviendo un poquito al sentido común de la sobrepoblación que les mencionaba, grandes errores que se han comentado sobre este problema. En sentido común puedo mencionar puedo mencionar que si la población crece, entonces es el sentido común que muchas personas tienen, ¿no? Que si la población crece mucho, entonces crece y consume más. Obviamente más recursos serán consumidos. En el capitalismo el consumo no se realiza solo por el impulso de las necesidades o los deseos, sino que hace efectivo solo si tienen la capacidad de pagarlo. ¿Sí? Obviamente pues sabemos que pues, los que tienen mayor dinero son los que mayor compran, los que mayor consumen, y obviamente uno que pues apenas tiene un salario bajo, pues tienes para comer o te da ciertos lujos, es tal cual como se da, ¿no? Y es por eso que entra aquí la contraposición a la postura de la sobrepoblación, que podemos concluir que el origen social de la crisis ambiental es en realidad un problema generado por las clases sociales con riqueza, consumo y estilo de vida y medios de poder colosales, que han consumido la mayoría de los combustibles fósiles en beneficio propio y han emitido la mayor parte de los gases invernaderos, bien se los menciono, ha afectado a miles y millones de personas. De igual manera, ya para concluir este video, video comentario, el militarismo, ¿no? Bueno, que obviamente al inicio pues traté de mencionarlo porque es un problema que se ha venido viendo desde hace tiempo, y este militarismo, aparte de lo que consume con la nueva tecnología, es un militarismo que ha oprimido a América Latina bastante, ¿no? Y bueno, cabe resaltar el severo problema que tiene este militarismo es el excesivo consumo de combustibles fósiles. Se calcula que para 1990 las actividades militares de todo el mundo habían producido entre el 5 y el 10% de la contaminación atmosférica, incluido el dióxido de carbono, los daños a la capa de ozono y los químicos ácidos. En lo que va de este siglo, se estima que las actividades militares son responsables casi del 20% de la degradación ambiental a nivel mundial. Otro texto tal cual les quiero leer, que me parece importante resaltar, es que aunque en previo a 1939 los ejércitos ya habían utilizado combustibles fósiles, en la Segunda Guerra Mundial el uso del petróleo se volvió decisivo. Tanques, aviones, submarinos, portaaviones y vehículos blindados, los soldados y su equipamiento, al igual que su movilización entre continentes, exigieron cantidades de petróleo. Una dinámica que no ha hecho sino crecer este problema. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos consumía 3.78 litros de petróleo al día por soldado. Por soldado es lo que consumían. En la Primera Guerra del Golfo, de igual manera, entre el periodo de 1990 y 1991, se gastaron 15 litros al día por soldado, y en las invasiones a Irak y Afganistán usaron 60 litros al día por soldados. Es decir, que fue aumentando más este consumo de combustibles fósiles. Y obviamente, pues, ¿en qué otros aspectos los pueden utilizar los militares? Como sabemos, los minerales son necesarios para los binoculares de visión nocturnos, los instrumentos de comunicación, geocalización y luz estrobótica, infrarrojo, los fusiles de asalto, las municiones y las baterías. Bueno, como les comentaba, este tipo de productos igualmente usan baterías, o en su caso, lo tengo por aquí. Bueno, los teléfonos celulares, de igual manera, pues sabemos ellos igual manera usan las pilas
que han generado este conflicto, ¿no? Controles remotos que de igual manera han generado un severo problema para la naturaleza, que obviamente pues si lo vemos así en el aspecto militar, pues ellos han usado bastantes cosas durante estos conflictos. También durante la primera década del siglo XXI, Estados Unidos utilizó alrededor de 60.000 soldados solo para abastecer petróleo, gasolina y lubricantes, y el 70% del peso de sus soldados, vehículos, armas, de todo su ejército era puro petróleo. Aunque en general todo militarismo produce emisiones, el que realiza los países centrales genera más gases de este tipo, debido a que su desarrollo tecnológico es más intenso, lo que les mencionaba o trataba de explicarles, ¿no? Que obviamente con estas nuevas tecnologías son más necesarios utilizar algún otro tipo de combustibles. Obviamente se necesitan más de estos recursos para ponerlos en práctica, no ponerlos a utilizar, y mientras que el gasto militar de países periféricos se modera, ¿no? Por un bajo desarrollo económico. De igual manera, se calcula que las emisiones producidas por la industria militar de Estados Unidos desde el 2001 hasta el 2017 ascendió a 5.200 millones de toneladas métricas de CO2, que esto es un equivalente con la mitad de las emisiones directamente relacionadas a la guerra antiterrorista. Y bueno, ya para concluir, y bueno, viendo la situación actual de agotamiento de los combustibles y las competencias por acapararlos, aumenta el despliegue militar en los Estados Unidos alrededor del mundo. De igual manera, pues lo he mencionado en algunos reportes, y creo, me parece que fue el último, que América Latina importa para el apoderamiento de sus recursos. Sabemos, y puedo mencionar así tal cual, que Estados Unidos es la vieja España que trata de aquí colonizar por completo América Latina, que obviamente se ha vuelto el país poderoso a costa de países sudamericanos, a costa, aunque no lo crean, también de México, Perú, Colombia, Chile, Ecuador. Y desafortunadamente, como bien sabemos, la doctrina Monroe pues fue esto, ¿no? América para los americanos, pero que obviamente pues se dejó de un lado a Cuba, obviamente por los conflictos de la Guerra Fría, pero que en Barack Obama pues retomó esta alianza ya con Cuba para tener nuevas aperturas de comercio. Realmente se me pasó investigar eso. Les pido una disculpa. No sé si de igual si Donald Trump llegó a tener ya los acuerdos con Cuba, o creo se rompieron. Ahora no sé, si alguien sabe pues igual me lo puede mencionar. Pues, totalmente se me olvidó, pero creo que bueno, Barack Obama pues para muchos era un presidente bueno, un presidente que iba a no solamente a tener buenas alianzas con su población, sino que bueno, también intentó apoderarse, ¿no?, de estos países, como bien mencionan, ¿no? Siempre ha sido el mismo circo, nada más cambia el maquillaje, solamente unos tratan de ver los intereses por ellos, por su población, y ahorita con este nuevo triunfo de Biden, pues vamos a ver qué otras situaciones se presentan, vamos a ver con qué otras cosas nos sale. Es evidente que pues van a tratar de apoderarse de estos recursos que siempre lo han hecho, y por el cual el control sobre los territorios donde se encuentran los recursos fósiles va a ser un factor importante. Obviamente también se va a controlar la infraestructura, la logística, gasoductos, rutas marítimas de transportación, refinerías, complejos de almacenamiento, presión sobre el precio a través de la intervención de la oferta y la demanda, y establecimientos de la moneda con la que se comercializan los combustibles. Ahorita con el nuevo acuerdo, con el, ya no es libre comercio, pero vamos a manejarlo de esta manera, el libre comercio entre América Latina, el acuerdo
entre Estados Unidos, Canadá y México. Veamos también Biden cómo se porta con su actual presidente, sí, el suyo, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver qué tanto ellos llegan a tener algunos conflictos, se llegan a entender, y vamos a ver de igual manera qué pasa en estos 4 y 6 años. Y obviamente algunos temas importantes que tanto saqué del libro que les menciono como de es que algo para frenar el colapso ambiental significaría el fin de su propio mundo, el fin del lujo, de los privilegios, el fin de los negocios con la guerra y el fin del crecimiento desigual. Es algo que pues dudo y pasarán años para que este colapso llegue a su totalidad. Y por eso de igual manera en estos 60 años de estudio, que como les menciono, el esquema del combustible fósil ha crecido aceleradamente, bastante, sobre todo en la década de los 90, que de igual manera está en México, este libro, que México en la globalización, que escribió Víctor Orquídez, que fue un economista, principalmente lo escribió aquí en el Colegio de México. De igual manera él menciona, ¿no?, que en la década de los 90 pues fue un año importante para las grandes potencias económicas. De igual manera iniciaron las negociaciones, se iniciaron estas negociaciones y conferencias internacionales sobre las problemáticas ambientales y pues, un desarrollo sustentable que ellos han querido para su país. Y bueno, ya solamente 4 puntos importantes que de igual manera han mencionado o se mencionó sobre esta lectura que es Capitalismo Fósil en el siglo XXI por el profesor, como les menciono, Omar Estrada Cano Ramírez, y me parecieron importantes mencionarlas, es que son 4. La primera es la concentración de la riqueza, son los 4 para poner freno a estos problemas, la concentración de riqueza, poder y privilegios, las negociaciones corporativos y extractivos, que sería el segundo. El tercero sería el militarismo, totalmente ya frenarlo, o ver que algunas otras, con que se podría tratar de ya frenar este tipo de militarismo por el territorio y la extracción de los recursos naturales. Y el cuarto y último es el crecimiento capitalista. Realmente ya con esta nueva epidemia que generó el COVID, se ha visto que el capitalismo entró en crisis, el modelo neoliberal se vino abajo, necesitó totalmente del Estado, que el Estado fue el que ha podido y lo ha mantenido. Y ahorita pues bueno, creo que las situaciones de nuevos de los nuevos contagios, que se han dado, que obviamente están disparando bastante, pues realmente no sabemos tan cual cómo vaya a caber este sistema y este modelo, ¿no? Este modelo que ya están cayendo en crisis. Pero bueno, sabemos que para el capitalismo las crisis no son malas, al contrario son buenas. Se rejuvenece de igual manera, como lo hemos visto, varias empresas se han caído. Es normal, lo hemos visto durante, no solamente en la facultad, en los estudios, que lo hemos visto, como ejemplos así sencillitos, cosas así, a lo mejor es un ejemplo un poquito absurdo, pero empresas que han caído, empresas que a lo mejor sus papás, sus abuelos les han comentado, ¿no? Antes existía tal cosa, antes existía esto, y han venido otras empresas a absorberlas, o el mismo se han dejado caer, y es normal. Así vamos a ver de aquí hasta que tengamos 30, 40, 50, 70 años, que de igual manera ahorita empresas que nosotros conocemos al rato van a desaparecer, y van a venir otras a absorberlas. ¿Por qué? Porque el capitalismo se tiene que rejuvenecer, y es como tal, se vuelve a mantener. Pero bueno, esperemos que ya esta situación cambie. De igual manera, pues no sé si fue un comentario bueno, fue un comentario malo. Traté de dar lo mejor.
Obviamente es muy interesante todo lo que se pudo dar. Y una disculpa, de igual manera si me extendí. Ya son casi 34 o 35 minutos, pero bueno. Por mi parte eso sería todo. Y de igual manera, pues, hay algo que quieran agregar. No sé usted, profe, si me faltó algo. Algunos datos están erróneos. De igual manera lo puedo checar sin ningún problema. Y bueno, y de igual manera dejaré algún comentario. Por mi parte sería todo. Espero que usted se encuentre bien.